Buenas tardes a todos. Seguimos con el desarrollo del módulo segundo de esta segunda parte del curso de Defensa del Consumidor y el Usuario, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y ya hablamos de garantía, hablamos de la reparación no satisfactoria y ahora vamos a hablar de los vicios redivitorios, ¿sí? Que es algo importante y que es subsidiario a la Ley de Defensa del Consumidor y que está presente en, obviamente, la mencionada normativa, pero también en el Código Civil y Comercial en los artículos 1051 a 1058. ¿Sí? Está regulada, como le dije, en la Ley de Defensa del Consumidor del 11 al 18 y en el Código Civil y Comercial. La aplicación de esa normativa, de cualquiera de las dos normativas, va a ser a elección del consumidor cuál de las dos normas va a preferir aplicar para desarrollar el reclamo por este tipo de vicios ocultos. Los vicios redivitorios son aquellos por los que se permite al consumidor resolver o redivir el contrato, es decir, que aquellos defectos ocultos que al momento de la comercialización de la cosa y que si el consumidor hubiese conocido su existencia, no lo hubiese adquirido o hubiese avenado una cantidad menor por su compra, o bien porque no resulte apropiada para su uso natural. Es decir, que se trata de vicios o defectos ocultos que el consumidor no conocía y que si hubiera conocido, o bien no compraba ese producto o bien pagaba mucho menos. Además, es un vicio oculto si luego descubre que la cosa, por su propio vicio o defecto, no puede ser utilizada para cumplir con la misión propia de ese producto. ¿Sí? Podemos tener miles de ejemplos, pero supongamos con esta cuestión de la modernidad y de la virtualidad que compremos un equipo con auriculares y micrófonos para poder hacer las transmisiones y las charlas estas que hacemos, y que el micrófono distorsione la voz y eso se descubre por un defecto del producto, se descubre a posteriori. Bueno, eso sería un vicio oculto que bien vale ser aplicado por efectos de la garantía 11 a 18 de la Ley de Defensa del Consumidor o 1051 a 1058 del Código Civil y Comercial, que generalmente está reservado para cuestiones de más cuantía que cuestiones comunes. La definición del Código Civil y Comercial al respecto dice que se considera a tales defectos como los que hacen a la cosa impropia para su destino, lo que les decía recién, por razones ya sea estructurales o funcionales, o que disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlo conocido, el adquirente no lo hubiera adquirido o la contraprestación hubiera sido menor. Como les decía recién, la base de esto, los vicios redivitorios en el derecho al consumo, porque después obviamente esto irradia al resto de la legislación civil y comercial, pero en las cuestiones relativas al consumo es que si el consumidor no hubiera comprado la cosa si conocía ese defecto o la hubiera pagado mucho menos. Esa es la base. El artículo 1051, el inciso B en este caso, es una definición que está bastante mejorada respecto de la del Código Civil original, porque comprende los vicios de estructura, de formación, de conformación, de producción, como también los que afectan a las funciones, a las actividades, a las utilidades, al dinamismo esencial de la cosa, o bien, y en resumidas cuentas, que sea inútil o muy poco útil para su función, ¿sí? La inutilidad o la poca utilidad del producto que se adquirió. No incluyen este tipo de vicios a los que son leves o que no hacen a la esencia de las cosas
o que son secundarios o que no devalúan la cosa, ¿sí? ¿Qué significa? Que si el vicio es pequeño, no es de gran cuantía, la cosa se puede usar igual, bueno, puede accionarse por cumplimiento contractual o por incumplimiento contractual. Y ahí se abre la puerta de la cuestión, ¿se acuerdan de que hablábamos de la garantía? Bueno, se puede pedir la resolución del contrato o se puede pedir que se restituya el dinero o se puede pedir que se haga un descuento sobre el precio pagado, siempre y cuando se traten de vicios o de cuestiones leves, es decir, no cualquier vicio oculto va a ser considerado como vicio redivitorio, sino que van a ser considerados como vicios lo suficientemente importantes los que afecten estructuralmente a la cosa. El régimen general determina que es una derivación, conjuntamente con la evicción, de la garantía o responsabilidad por saneamiento dispuesto por regla general en el artículo 1039 del Código Civil y Comercial. Y establece la posibilidad de reclamar el saneamiento del título o subsanación de los vicios, reclamar un bien equivalente si este fuera fungible, reclamar la resolución del contrato, reclamar los daños y perjuicios, y se dispone también que todas estas alternativas son opcionales, se puede elegir una no yendo por la otra. Pero hay una salvedad acá. Sí se puede pedir, por ejemplo, el saneamiento o la subsanación de los vicios y además los daños y perjuicios. Siempre, como les digo, los daños y perjuicios pueden ser subsidiarios a el cumplimiento o la rescisión contractual. Es decir, uno puede pedir que se le restituya la cosa o el dinero, que se subsanen los vicios, pero además puede reclamar, pongamos por ejemplo, un daño moral contractual o puede pedir una sanción contra la empresa, como el daño punitivo del artículo 52, a fin de reparar, de tener una reparación integral. Es decir, no muere únicamente con las posibilidades del saneamiento, el cambio o la resolución, sino que también conjuntamente se pueden pedir los daños y perjuicios. Ahora, si se pide la subsanación de los vicios, no se puede pedir la resolución, ¿sí? O a lo sumo, se puede pedir la subsanación de los vicios como petición principal y a todo evento, si la subsanación no pudiera operarse, se pide subsidiariamente la resolución. Y ahí sí, más los daños y perjuicios. Seguimos. Las excepciones a la reparación por daños es si el adquirente conoció o pudo conocer los vicios, si el enajenante no conoció los vicios o pudo no conocerlos, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente o si la adquisición nace a partir de una subasta judicial o administrativa. Es decir, ¿cuáles son las excepciones a esta obligación por saneamiento de la regla general que hablábamos del artículo 1039? Bueno, el 1040 plantea las excepciones. Es decir, que el consumidor conozca o haya conocido los vicios, si el ajenante no los conoció, no tenía ni idea ni pudo preverlos, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente, esto tiene que estar probado documentalmente, tiene que estar bien probado, porque si no, acuérdense que en caso de la duda el beneficio es del consumidor, es que la cosa se haya vendido con alguna anomalía, pero que el comprador haya conocido efectivamente esa circunstancia, pero que además la haya aceptado, ¿sí? Es de difícil prueba, pero si eso se prueba es procedente. Y también no proceden si la adquisición se dio a partir de una subasta judicial o de una subasta administrativa. Hablamos del Código Civil y Comercial. La Ley de Defensa del Consumidor otorga opciones similares: exigir el cumplimiento forzado de la obligación, si fuere posible, aceptar otro producto
o prestación equivalente, rescindir el contrato con restitución de lo pactado, daños y perjuicios, como les dije, acumulable con el resto de las acciones, y no cuenta con las excepciones de 1040, ¿sí? Es decir, que en el ámbito puramente civil están las excepciones de si conoció o pudo conocer tanto el vendedor como el adquirente, y si fue comprado a riesgo del consumidor, pero si uno opta por la Ley de Defensa del Consumidor, según el artículo 10 bis, no tenemos esas excepciones del artículo 1040. Así que puede exigir, aunque haya conocido el vicio, por ejemplo, el cumplimiento forzado de la obligación, si fuera posible, la rescisión con el precio de lo pactado actualizado, aceptar otro producto o pedir, mejor dicho, pedir la reparación por daños y perjuicios. Por supuesto que la regulación del Código Civil y Comercial es más amplia que la Ley de Defensa del Consumidor, por eso en el ámbito del régimen intuitivo del consumidor podemos tener una u otra, digamos, alternativa. El Código Civil y Comercial incluye bienes inmuebles, es muy importante, la Ley de Defensa del Consumidor no, y se incluye la extensión de la garantía de 6 meses, en esos casos sin importar que las cosas sean nuevas o usadas, digamos. Incluye inmuebles el Código Civil y además la garantía siempre es de 6 meses y no de 3 en caso de bienes usados como es dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, que este capítulo está incluido dentro del título de cosas muebles no consumibles, con lo cual se concluye que no sería aplicable para los casos de los inmuebles, al cual sí se le aplicaría el régimen general del Código Civil y Comercial. Luego debemos aclarar también que la regulación del artículo 18 de la Ley de Defensa del Consumidor ha quedado desactualizada porque hace referencia a artículos del Código Civil que ha sido derogado. Sí habla del artículo 1176 y 1170, inciso A y B, respectivamente, que en la actualidad, por supuesto, han sido derogados. Los requisitos para la procedencia del vicio redivitorio o vicio oculto, bueno, primero y fundamental, que sea oculto. Segundo, que sea grave o esencial, que su causa sea anterior o concomitante a la entrega del bien, aunque se manifieste posteriormente, es decir, que el vicio oculto no es el que nace después de la compraventa, sino que es el que nace antes o al momento de la compraventa, aunque esa manifestación sea posterior. Supongamos, compramos un automotor que tiene anomalías en terminaciones de chapa y después de 2 meses esa chapa se rompe, se deteriora, se oxida, pero en virtud a un vicio que estaba o a un daño que estaba o una anomalía que estaba antes. ¿Sí? Entonces tiene que ser antes o concomitante con la situación de compraventa o con la situación del negocio y no posterior, aunque su manifestación sí sea posterior, ¿sí? Causa anterior o conjunta, manifestación posterior. Otro de los requisitos es que sea desconocido por el adquirente, que haya sido un negocio a título oneroso. En el caso del Código Civil y Comercial incluye muebles e inmuebles, muebles e inmuebles. En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor se presume que incluye solo muebles. Y se excluyen los bienes inmateriales y la propiedad intelectual por obvias razones. ¿A qué contratos aplica? Entre los artículos 1051 y 1058 no hay detalles. El 1033 dispone las reglas generales por saneamiento y determina únicamente que se trata a la transmisión de bienes a título oneroso, y el 1035 incluye al adquirente a título gratuito cuando ejerce en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondiente a sus antecesores. Es decir,
siempre cuando es a título oneroso, y si no, como hablábamos antes respecto de la garantía en la disertación anterior, que es quien ejerce en su provecho la garantía o la obligación de saneamiento nacida en el negocio anterior, digamos, que sí fue a título oneroso de su predecesor. Supongamos, compro un auto y se lo regalo a un tercero. Bueno, ese tercero va a tener la garantía subrogándose en los derechos míos que yo compré el auto. La responsabilidad por saneamiento, además, existe, aunque no esté predispuesta por las partes, ¿sí? Artículo 1036, pero en este caso es disponible, digamos, no es de orden público indisponible, sino que es disponible. El transmitente la puede modificar incrementándola, disminuyéndola o directamente suprimiéndola. Las disminuciones, por supuesto, van a ser de aplicación restrictiva. Esto en el caso del Código Civil y Comercial, mientras que en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor no es disponible la garantía mínima legal, en donde van a estar incluidos los vicios redivitorios. Es decir, si vamos por reclamo por Código Civil y Comercial, este tipo de obligación de garantía o de saneamiento va a ser disponible. En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor no va a ser disponible. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta, si actúan como abogados o si actúan dentro de tribunales, qué tipo de ley es la que se alega, cuál es el tipo del reclamo, cuál es la justificación y cuál es la presentación o el fundamento fáctico y el fundamento legal para ver si este reclamo va a proceder o finalmente no va a proceder. Agrego que, según el artículo 1038, se tienen por no convenidas si el enajenante conoció o debió conocer los vicios y si el enajenante actúa profesionalmente, salvo que el adquirente también sea profesional en la materia, con lo cual quedarían suprimidas ambas obligaciones. El límite general de la disposición, el artículo 958, habla de la libertad de contratación, ¿sí? Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, por el orden público, la moral y las buenas costumbres. Con lo cual, esta libertad de contratación va a tener, en el caso del Código Civil y Comercial, va a irradiar a cualquier tipo de los contratos que estamos hablando. No se consideran defectos ocultos los aparentes, los ostensibles o manifiestos, los defectos que al momento de la adquisición no existían y sobrevienen luego de la tradición de la cosa. Como hablábamos recién, si los vicios se generan posteriormente, ya no se van a entender como vicios ocultos. La prueba obviamente tiene amplitud probatoria, debe versar sobre la anomalía de la cosa y la condición técnica profesional para su determinación. Obviamente que si nosotros elegimos el camino de la Ley de Defensa del Consumidor, la carga de la prueba va a ser dinámica, digamos, quien esté en mejores condiciones, y muchas veces quien está en mejores condiciones es el proveedor, con lo cual, más allá del ofrecimiento de prueba que haga el actor reclamante, el proveedor tiene la obligación, para que prospere su defensa, de probar que ese vicio no existía al momento de la compraventa. El artículo 1054 y 1055 del Código Civil determina la ocasión, ¿sí? Y habla de la carga de denunciar la manifestación del vicio oculto cuando es descubierto con un plazo de extinción, ¿sí? Un plazo de extinción fijado por la ley, determinando la caducidad de las garantías por defectos ocultos y el plazo de prescripción de la acción. Todo eso va a estar en el artículo 1054 y 1055. Carga de denunciar la manifestación del vicio oculto, como les decía, 60 días de la manifestación, no pudiendo excederse a 3 años de recibido el inmueble
o 6 meses de recibido el mueble o bien cuando se puso en funcionamiento. Ahí estamos hablando de un plazo de caducidad, ¿sí? La caducidad es de 60 días de la manifestación cuando no han pasado 3 años de la entrega de un inmueble o 6 meses de la entrega del mueble. La norma no requiere notificación fehaciente, sí la declaración expresa declarativa, pero obviamente es recomendable a los efectos probatorios que sea fehaciente y fácilmente probable, por supuesto que sea fácilmente comprobable, que sea de prueba de producción cómoda y fácil esta notificación fehaciente, que puede ser, por ejemplo, por carta documento. La falta de denuncia vencidos los plazos libera de responsabilidad al transmitente, así que hay que tener cuidado con este plazo de caducidad. Distinto es el plazo de prescripción, artículo 2564. La prescripción de la acción por daños ocultos se dispone que es de 1 año. El cumplimiento y resolución de contrato, 5 años. El artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor dispone 3 años y dice que el deudor no se libera por ignorancia o error, salvo que haya pactado el artículo 1043. Esto tienen que tener en cuenta. Entonces, la caducidad, se vence la posibilidad se vence el derecho que tenía y libera directamente al transmitente. Y el plazo de prescripción, la prescripción para ejercer una acción por daños ocultos, ¿sí? Que el 2564 va a disponer el plazo de prescripción de 1 año, el cumplimiento y resolución de contratos en lo general del Código Civil y Comercial va a ser de 5 años y el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor va a ser de 3 años. Después vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión de prescripción de entre los 3 y 5 años. Si mal no recuerdo, en el módulo que viene vamos a ver las cuestiones relativas a la prescripción y vamos a ver todo este encruzamiento de datos y de plazos y de números entre las leyes anteriores y las leyes actuales y las leyes especiales, a ver cómo doctrinaria y jurisprudencialmente se soluciona el tema de la prescripción. Pero en este caso, por ahora, les presento a diferencia de la caducidad, la prescripción de 1 año del Código Civil, de 5 años de cumplimiento y resolución de contratos y de 3 años de la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario. Después tenemos los casos prácticos que se los voy a pasar por el módulo para que ustedes lo vean y los podamos trabajar. Les voy a pasar antecedentes de la Cámara de Mar del Plata, de la Sala 3 de la Cámara Segunda de La Plata y algún antecedente más para que podamos trabajar y estudiar al respecto. Así que este módulo se va a dar por terminado con el estudio de los vicios redivitorios. Acuérdense como conclusión que tenemos 2 regulaciones bien diferentes que se complementan, pero que a veces chocan entre sí y que, bueno, dependiendo de la acción, ustedes van a tener que elegir. Va a estar la del Código Civil y Comercial, que, por ejemplo, como nota distintiva, incluye los bienes inmuebles, o de la Ley de Defensa del Consumidor, que no incluye. El Código Civil y Comercial, que incluye algunas excepciones para el cumplimiento o algunas excepciones de responsabilidad. La Ley de Defensa del Consumidor no las tiene o las tiene en muy menor medida. Y también van a haber diferentes plazos respecto de la prescripción para oponer la acción en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, toda esta ensalada va a terminar en que los reclamos por vicios redivitorios van a tener que ser ejercidos de forma prolija, sensata y clara, optando por un ordenamiento legal por el cual peticionar, defenderse o fallar para determinar la procedencia de cada uno de los supuestos. Así que con este breve reconto doy por finalizada esta disertación.
Les agradezco su atención y quedamos en contacto para el desarrollo de este y de los próximos módulos de este curso de defensa del consumidor y el usuario. Muchas gracias a todos y les mando un fuerte saludo.